¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Python desde cero. Estoy un poco ronco, así que espero que no sea demasiado desagradable. En este pequeño video vamos a aprender una forma en la cual podemos hacer más versátiles nuestros códigos de Python. Esta pequeña utilidad que vamos a aprender a hacer hoy nos ayudará a generar cuadros de abrir y hasta guardar archivos que nos permitirán interactuar con nuestro código de manera mucho más dinámica y en una interfaz gráfica. Este tema ya lo cubrimos en nuestro video de WXPython. Pero en ese momento, o más bien, utilizábamos un módulo que teníamos que instalar. En este caso vamos a utilizar la paquetería o el módulo por default que Python tiene para la gestión de interfaces gráficas. Me refiero a tkinter. Para este video nos vamos a enfocar en dos cuadros de diálogo principalmente. Aquellos que nos ayudan a abrir archivos y aquellos que nos van a ayudar a guardar archivos. Una de las ventajas que tenemos es que al utilizar tkinter, estos cuadros de diálogo serán los nativos del sistema operativo que estemos utilizando, de manera que será muy natural su integración. Entonces, dicho esto, vamos al código para aprender a programarlo. Lo primero que vamos a hacer es importar el módulo con el cual vamos a estar trabajando. De manera que entonces vamos a traerlo, que es import. En este caso va a ser tkinter y le vamos a poner un pequeño alias. Adicionalmente vamos a importar un submódulo, que este submódulo es el que nos permite utilizar todas estas ventanas, estos cuadros de diálogo para abrir o guardar archivos. Entonces vamos a decirle que from tkinter import file dialog. Con esto ya estamos listos para trabajar. Lo primero que vamos a hacer es crear una aplicación que va a estar escondida para nosotros. Entonces una aplicación de tkinter se va a generar como de esta manera. Le vamos a decir a la aplicación que esté que esté oculta. Y obviamente, antes de terminar esto, vamos a destruir la aplicación. Aquí en lo del futuro. Tengo que decir que después de haber probado varias cosas y ya en el modo de edición, me di cuenta que esto no es tan necesario. Listo. Entonces, dentro de estas dos indicaciones vamos a poder trabajar con nuestros file dialogs. Entonces, el primero que vamos a aprender es el diálogo para abrir archivos. Este diálogo nos permite seleccionar un archivo de nuestra computadora y nos va a regresar la dirección donde está nuestro archivo que acabamos de seleccionar. Entonces vamos a crear pointer file path. Aquí vamos a guardar nuestra información y entonces de file dialog vamos a pedir por ask open file name. Si nosotros corremos ya este archivo, veremos que ya aparece una ventana de abrir, donde nosotros podemos navegar por nuestra computadora y podemos ver qué tipo de archivos podemos seleccionar, ¿no? Ahorita no nos está regresando nada, de manera que la dirección de este archivo se guarda en FilePath. Entonces, para verlo, utilicemos un print. Entonces, esto se llama FilePath. Listo. Entonces, lo volvemos a guardar y lo volvemos a correr. Y entonces, si yo selecciono justamente este archivo con el cual estoy trabajando, me va a dar, o veremos que aquí en la terminal, me está entregando la ruta del archivo. Entonces, esto es lo que yo voy a poder utilizar en mis códigos o en mis programas para hacer algo con esa ruta. Obviamente, en este punto ya podríamos terminar lo que tiene que ver con abrir archivos, porque ya tenemos la funcionalidad, pero vamos a ver algunas de las opciones que nos da Ask Open File Name para hacerlo un poquito más interesante o un poquito más útil. El primer argumento opcional es Title. Title lo que nos va a permitir es ponerle, como su nombre lo dice, un título. Entonces, abrir imagen. Por ejemplo, si yo pongo esto y yo corro este archivo,
Dios mío. Pues es que la maté. Entonces vamos a decirle. Ok. Entonces, veremos que el título que yo acabo de escribir ahora está en la ventana, ¿no? Esto es muy útil porque muchas veces vamos a quererle decir al usuario qué tipo de archivo queremos que elija. Entonces es una forma de poner un comentario, ¿no? Entonces, ok, ya tenemos lo del título. En este caso, cerramos la terminal. Entonces, lo que seguiría sería generar un filtro. Un filtro para que solo nos muestre tipos específicos de archivo. Y esto lo vamos a generar con File Types. Entonces, File Types necesita que le pasemos una lista. Y en esta lista la vamos a llenar de tuplas. Las tuplas van a estar constituidas por una frase que queremos que aparezca y la extensión del archivo que queremos que se asocie. Por ejemplo, vamos a decirle que nos muestre archivos de texto. Entonces generamos una tupla y como string le ponemos, por ejemplo, archivos de texto. Muy ingenioso. Y luego le vamos a decir qué extensiones queremos asociarle a esos archivos de texto. Por ejemplo, los que sean txt. Entonces, listo, ya tenemos nuestro filtro. Entonces, corremos este programa. Y veremos que entonces, antes aquí había un archivo de Python, ya lo veremos. Y me meto en mi carpeta que ya tenía previamente escogida. Y veremos que ahora me muestra un archivo que termina en txt. Y es lo único que me muestra, ¿no? Si yo voy a otra parte de la computadora, bueno, no sé si se acuerdan, aquí había varios archivos. Solamente estamos los txt. Yo puedo hacer que este File Types me dé múltiples extensiones y lo hago separándolas por un espacio. Por ejemplo, ¿qué otros archivos de texto hay? Por ejemplo, los que nos da Word, que son los .doc. Entonces, si yo guardo y corro, veremos que nuevamente me muestra, pero ahora me muestra dos archivos, los que terminan en txt y los que terminan en doc. De manera que entonces ya vemos la funcionalidad de File Types. Entonces, si yo escojo este, obviamente me regresa la ruta donde está. Como esto es una lista, nosotros podemos poner más tuplas. Y, por ejemplo, vamos a hacer archivos de imagen. Y entonces vamos a decirle que nos muestre, por ejemplo, los PNG. Entonces aquí ya tenemos una segunda tupla que va a ser un segundo filtro. Entonces guardamos y corremos. Como nos damos cuenta, aquí está el primer filtro y para acceder a este segundo filtro nos podemos bajar aquí y listo. Podemos decirle que ahora nos muestre los archivos, en este caso PNG, y de nuevo nos da la ruta. Por último, uno de los filtros más útiles que nos podemos encontrar es el filtro general o el filtro que no hay filtro, que es todos los archivos. Ahí, archivos. Y este lo conseguimos poniendo como filtro asterisco punto asterisco. Listo. Entonces, si corremos esto último, veremos que entonces aparece todos los archivos y listo. No le importa ni el nombre ni la extensión. Por último, hay otra tercera opción que puede ser útil y que es Initial Dir. Initial Dir nos va a permitir decidir en qué carpeta inicial nos deja. Si se dan cuenta, ahorita que hemos estado corriendo este código, nos ha puesto en la última carpeta donde nos quedamos. Por ejemplo, yo ahorita estoy aquí en Windows, entonces la dirección que a mí me puede interesar, por ejemplo, es, vamos a copiar una desde aquí, sem Python desde cero, sem, obviamente, vamos a decirle Python desde cero, y si se dieron cuenta, mi carpeta se llamaba tk. Ahí, listo. Entonces, si yo guardo y corro esto, veremos que entonces el directorio de inicio es la dirección que yo acabo de escribir. Esto es muy útil para cuando yo ya sé dónde están los archivos que yo quiero abrir y entonces voy directamente a ellos. Entonces, ahora sí,
estas tres opciones yo creo que son las más importantes para Ask Open File Name y yo creo que ya nos da una muy buena funcionalidad para abrir archivos. Entonces, lo único que queda sería la pregunta: ¿qué pasa si yo quiero abrir más de un archivo, ¿no? Si yo quiero seleccionar varios archivos. Si nosotros corremos el código tal cual como está, nos daremos cuenta que puedo seleccionar este, pero no hay forma de seleccionar más de uno. Entonces tenemos que cambiar obviamente de rutina a utilizar. Entonces, una de las grandes ventajas es que por cómo está escrito solamente tenemos que pasarnos al plural, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es copiar el código que ya tenemos para trabajar a partir de ese. Comentamos el anterior y entonces ahora le voy a decir que son file paths y vamos a decirle que en vez de usar Ask Open File Name, usemos Ask Open File Names. Entonces esto nos va a permitir seleccionar múltiples archivos y obviamente las opciones ya están preconfiguradas, o más bien ya están configuradas y funcionan las mismas. Title, File Types e Initial Dir funcionan exactamente igual. Si nosotros corremos ahora este nuevo archivo, tendremos que ya podemos seleccionar más de un archivo. Entonces, la gran diferencia con esto será que cuando yo ya selecciono más de uno y le doy a abrir, lo que me va a regresar, vamos a hacer grande la terminal, va a ser una tupla donde cada entrada de la tupla será la dirección a cada uno de los archivos. Entonces, ustedes ya sabrán qué hacer con eso. Entonces, casi ya hemos terminado y entonces ya tenemos cómo abrir un archivo o cómo abrir múltiples archivos. Lo único que nos va quedando es saber cómo guardar, ¿no? El cuadro de guardar. Entonces, vamos a cambiar. Obviamente, entonces ahora vamos a tener un Save Path, donde se va a guardar. Y entonces vamos a usar de File Dialog. Vamos a usar, ¿cómo se llama? Ask Save As File Name. De manera que entonces, de nuevo vamos a correr esto y vamos a dejar un print para que nos muestre Save Path. Y entonces, cuando yo corro esto, tenemos que nos muestra una de estas ventanas, pero es una ventana de guardado. Y eso se puede notar que acá abajo, si se dan cuenta, nos muestra el botón de guardar. Entonces, esto nos va a regresar la ruta del archivo que nosotros escribamos aquí. Por ejemplo, si escribimos perrito.txt y yo le doy guardar, el regreso nos va a dar toda la ruta de la carpeta donde estábamos y nos va a decir el archivo que acabamos de escribir. En este caso, Ask Save As File Name también tiene opciones y tiene básicamente las mismas. También podemos utilizar un title. Le podemos decir el title, guardar archivos de salida, ¿no? Por ejemplo. También podemos utilizar File Types e Initial Dir. Pero hay dos opciones muy útiles en el caso de Ask Save As File Name. En este caso, una de ellas es Default Extension. Default Extension nos va a permitir que no tengamos nosotros que escribir la extensión. Si ya sabemos qué tipo de archivo vamos a guardar y necesita tener una extensión específica, por ejemplo, vamos a decirle que guardamos imágenes, por ejemplo, y nosotros le vamos a decir que entonces es una .png, por ejemplo. Entonces, si yo corro esto, y entonces aquí yo pongo hola y guardo, veremos que ese hola se le añadió la extensión que yo acabo de crear. Entonces, esta es una de las opciones. Y la otra es... ay, Dios mío. Initial File. Initial File. Initial File también nos va a permitir generar un nombre ya predefinido para el archivo, que muchas veces puede ser un archivo base o que lo podemos configurar a partir de lo que hayamos hecho en nuestro archivo, ¿no? Entonces,
soy el archivo base, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo ya corro esto, veremos que ahora ya está escrito esta línea y obviamente ya le está poniendo su extensión. Esto es muy útil cuando seamos flojos y queremos que ya tenga un nombre salida como output o resultados del experimento, lo que sea, ¿no? Obviamente, como les mencionaba, funcionan las otras cosas como lo de initial dir y lo de file types, ¿no? Entonces vamos a decirle que si nosotros ya sabemos que vamos a escribir imágenes, tenemos que solo nos muestre imágenes, file types y una tupla, imágenes y su filtro, ¿no? Sean punto asterisco punto jpg, por ejemplo. Y entonces, bueno, no PNG porque lo tenemos arriba. Y entonces, este archivo solo nos muestra los PNG, perdón. Una de las cosas interesantes de este cuadro de diálogo es que si yo elijo uno de los archivos que ya existe, o sea, le doy un nombre que ya está en esa carpeta y le doy guardar, me lanzará el prompt de si deseo reemplazarlo. Ajá. Esto es muy útil porque justamente es una protección para que no reemplacemos archivos de manera indeseada, ¿no? Obviamente todo esto dependerá de qué hacemos con la ruta, porque ahorita, como vemos, esta funcionalidad no hace más allá. Entonces, listo. Ya tenemos una forma de abrir archivos únicos, múltiples y hasta de guardar. Aunque lo único que hacen aquí es entregarnos la ruta. Dependerá de nosotros saber qué hacemos con eso. Pues listo, muchas gracias, vámonos. Muy bien, con esto hemos terminado este tema. De manera que entonces ahora tienen una herramienta más con la cual pueden hacer sus códigos de Python mucho más interactivos. Ya dependerá de ustedes cómo utilizan este conocimiento y cómo lo integran en sus proyectos. Me despido sin recordarles que si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún tema en particular que les gustaría que abordáramos en este canal, lo dejen en la caja de comentarios. Por favor, compartan nuestros videos si es que les están gustando y créanme que intento hacerlos con mucho cariño y hacerlos relativamente rápido, pero no siempre se puede. Pero bueno, muchas gracias, nos estaremos viendo en otra ocasión. Hasta luego.